Continuamos con el estudio de la EPOC. Como vimos al final del video anterior, el diagnóstico se apoya en estos 4 pilares, que son las manifestaciones clínicas, la espirometría, la gasometría y los estudios por imágenes. En el video anterior vimos todas las manifestaciones clínicas, así que en este nos vamos a encargar de lo que es métodos complementarios de estudio. Comenzamos con la radiografía de tórax. Esta que tienen acá es la placa de un paciente con enfisema. Fíjense que tiene pulmones alargados. Fíjense que la base, el diafragma, está descendido, acartonado, como pueden ver ahí. Fíjense que las costillas están horizontalizadas y los espacios intercostales están anchos. Hay una hiperclaridad en ambos campos pulmonares, como pueden ver ahí. En el caso de un bronquial crónico, el pulmón no es tan largo y es un pulmón más sucio con incremento de la trama broncovascular. Y fíjense que el enfisematoso tiene una silueta cardíaca pequeña. En la placa de tórax de perfil, lo que termina de hacer el diagnóstico, lo que nos sirve para el diagnóstico, es este espacio que es retroesternal entre el esternón y la silueta cardíaca, que es un espacio aumentado en su volumen, en su tamaño. Otro estudio por imágenes es la tomografía computada de tórax, en la cual fíjense que acá tenemos, este sería el parénquima más o menos normal, aunque realmente es un parénquima ya dañado por el cigarrillo, pero fíjense la diferencia entre lo que es este parénquima y este parénquima de acá, que estos son las grandes bullas pulmonares que tiene el enfisematoso. La espirometría es el gran método complementario, ya que nos va a mostrar que el paciente tiene un patrón obstructivo. El patrón obstructivo está dado porque hay un descenso del BEP sub 1, o sea, del volumen de expiración forzada en el primer segundo, y hay un descenso en la relación del BEP sub 1 sobre la capacidad vital forzada. Estos dos datos, estos dos descensos, configuran lo que se denomina en espirometría patrón obstructivo. Ahora bien, cuando se hace la espirometría, siempre se hace una primera parte basal y después post inhalación de broncodilatador. La respuesta, luego de haber utilizado los broncodilatadores, en el caso de una EPOC, es parcial o nula. Y este es un dato fundamental que lo diferencia del asma, ya que en el asma tenemos un patrón obstructivo, pero con excelente respuesta a los broncodilatadores. Esto que tienen acá es lo que vimos recién en espirometría llevado a un sistema de coordenadas de curva entre volumen expirado y tiempo. Acá tenemos el BEP sub 1 y la capacidad vital forzada. Fíjense lo que es A. En A vendría a ser una espirometría normal, o sea, tiene un muy buen BEP sub 1 y una muy buena capacidad vital forzada. En la que es C, en la C, sería la curva típica que tiene un paciente con EPOC. Fíjense la caída que tiene el B sub 1 a ese nivel y la caída también de la capacidad vital forzada y cómo esta curva que se transforma en línea difiere totalmente de la curva normal. Estos son elementos fundamentales que nos ayudan a hacer el diagnóstico y a diferenciar lo normal de lo patológico. Pasando a la gasometría, en la gasometría vamos a ver cómo está la presión de oxígeno y la presión del bióxido. La PO2 generalmente va a estar disminuida, puede estar algo disminuida en el paciente enfisematoso, sobre todo más disminuida luego de una actividad física y francamente disminuida
en el paciente bronquial crónico. Acuérdense que tenía más alteraciones gasométricas el bronquial crónico que el enfisematoso. Mientras que la PCO generalmente es normal por la mayor difusibilidad que tiene el bióxido con respecto al oxígeno, pero puede estar aumentada, o sea, puede haber una retención, como ocurre más en el bronquial crónico que el enfisematoso, o sea, haber una hipercapnia. Vamos a entrar en los diagnósticos diferenciales de la EPOC, y sería con estas tres grandes entidades, con el asma, con las bronquiectasias y con la insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto a las bronquiectasias, recuerden que el paciente con bronquiectasias tiene una expectoración muy abundante a lo largo del día, muchísimo más que un paciente con EPOC. Y aparte, la tomografía computada hace el diagnóstico de bronquiectasias. Por lo tanto, lo que más vamos a analizar es el diagnóstico diferencial con el asma y con la insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto al asma, fíjense que el paciente asmático consulta en la infancia y en la adolescencia, o sea, en la juventud, a diferencia de los pacientes con EPOC que consultan generalmente arriba de los 40 años. En los pacientes asmáticos hay antecedentes de alergias, de rinitis, de eczemas, o sea, grandes manifestaciones alérgicas, e incluso hay antecedentes familiares de alergia y de asma. A diferencia del paciente con EPOC que tiene antecedentes de tabaquismo. En el asma, salvo aquellos pacientes que tengan un asma persistente severa, tiene muchos periodos libres de síntomas. En cambio, la EPOC siempre están sintomáticos. Y la prueba de función respiratoria, que es la que termina de definir, nos muestra y nos recuerda que en el asma hay una excelente respuesta al broncodilatador, mientras que en la EPOC la respuesta era parcial o nula. Con respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva, fíjense los datos que tiene el paciente cardiológico. Tiene una disnea progresiva y es inspiratoria, acompañada generalmente de una tos seca ahogante. Esto lo vimos el año pasado en semiología. Tiene rales crepitantes y subcrepitantes vivasales con galope ventricular, y la placa de tórax demuestra que hay una cardiomegalia. En cambio, fíjense el paciente con EPOC, es una disnea progresiva, pero es predominantemente expiratoria. El paciente enfisematoso tiene disnea expiratoria. La tos es con broncorrea cuando predomina el paciente bronquial crónico. A la ocultación respiratoria hay un broncoespasmo con rales diseminados. No va a haber galope ventricular y, como vimos en la placa de tórax del enfisematoso, el corazón es un corazón pequeño, un corazón chico. ¿Cuáles son las complicaciones de la EPOC? Bueno, son estas cuatro que tienen ahí. Las infecciones, que serán broncopatías o neumopatías, y las infecciones respiratorias en la EPOC generalmente se da por tres gérmenes, el neumococo, el Haemophilus influenzae y la moraxela. Otra complicación es el cor pulmonar crónico que se produce por hipertensión pulmonar. Al haber una EPOC se puede generar hipertensión pulmonar y terminar en un fallo ventricular derecho. Esto lo van a ver más frecuente en el paciente bronquial crónico. Hay que hacer un ecocardiograma acá para poder hacer el diagnóstico. En tercer lugar, las arritmias. Las arritmias se producen por hipoxia del miocardio. Y las arritmias que más frecuentemente hemos visto en estos pacientes con EPOC son la fibrilación auricular y también las extrasístoles, ya sea supraventriculares o ventriculares. Y por último, la insuficiencia respiratoria crónica. Ahora bien, ¿qué son las exacerbaciones? Es cuando un paciente empieza a exacerbar la sintomatología. O sea, el paciente empieza con mayor disnea o más tos con broncorrea
y generalmente las exacerbaciones se deben a que hay una infección respiratoria, ya dijimos, broncopatía o neumopatía, por alguno de los 3 grandes gérmenes, o por factores ambientales. Pero lo más frecuente de ver es esto, por infecciones respiratorias. Incrementa la sintomatología, se hace el tratamiento y el paciente mejora. Estas exacerbaciones predominan en el invierno, pero a diferencia de un cuadro respiratorio bronquial o neumónico común de una persona sin EPOC, estos son cuadros prolongados. O sea, son cuadros prolongados, generalmente duran 2 semanas o un poco más de 2 semanas. A medida de que va pasando el tiempo, si vemos esta línea del tiempo, esta línea basal del tiempo, vemos que la frecuencia y la gravedad van en aumento a medida de que va transcurriendo ese tiempo, hasta que el paciente llega al óbito. O sea que las exacerbaciones se van produciendo con una frecuencia y una gravedad, la cual se va incrementando. Bueno, vamos a empezar a analizar un poco la clasificación, una de las clasificaciones que nos da Gold, y es la clasificación de la EPOC de acuerdo a su gravedad. El estudio Gold, que es el consenso, la guía que ustedes tienen subida al entorno educativo, es como ven ahí, la iniciativa global para el estudio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de acuerdo a la gravedad, Gold divide en 4 estadios. Estadio 1, leve, 2, moderado, 3, grave, 4, muy grave. Y de acuerdo a cada estadio da qué sintomatología tiene, cómo está la relación BEP-1 capacidad vital forzada y qué valor de BEP-1 tiene el paciente post inhalación del broncodilatador, del beta 2. Fíjense que el estadio 1 tiene la sintomatología crónica, tiene una caída ya de la relación BEP-1 capacidad vital forzada, pero tiene un BEP-1 que es normal, o sea que está alrededor del 80 o un poco más, del 80% un poco más. El estadio 2, que es la moderada, hay progresión de los síntomas, sigue con un descenso de la relación BEP-1 capacidad vital forzada, pero ya acá empieza a caer el BEP-1 con valores del 80 al 50%. En el estadio 3, que es grave, hay deterioro y exacerbaciones, la caída de la relación como siempre, y el BEP-1 más descendido, con un valor que va del 50 al 30%. Y fíjense en el estadio 4, que es muy grave, el paciente está en insuficiencia respiratoria, se mantiene esa caída de la relación, pero el BEP-1 está por debajo del 30%. Entonces, nosotros acá vemos que la gravedad de la obstrucción se va delineando a través del descenso que tiene el BEP-1. Y si analizamos un poco más, vemos que lo primero que se deteriora en la EPOC es la relación del BEP-1 con la capacidad vital forzada, ya que en el primer estadio ya acá está alterado, mientras que el BEP-1 se mantiene normal. Pero Gold tiene otras clasificaciones de la EPOC ya basada en el riesgo de exacerbaciones y en los síntomas, pero fundamentalmente en el riesgo de exacerbaciones. Gold, de acuerdo a riesgo de exacerbaciones, determina 4 grupos, grupo A, B, C y D. El grupo A y B son grupos de bajo riesgo de exacerbaciones. El A tiene pocos síntomas y el paciente de bajo riesgo, pero tipo B, va a tener más síntomas. Mientras que el C y el D corresponden a pacientes de alto riesgo de exacerbaciones y también el C con pocos síntomas y el D con más síntomas. Esta clasificación la tienen ampliada, por supuesto, con los diferentes ítems y datos en la guía Gold que acabamos de subir. Bueno, y de esta manera damos por finalizado el segundo teórico de EPOC. Nos queda para el último la parte de terapéutica.